Bienvenidos nuevamente a Referente Jurídico. En este tercer bloque seguimos conversando con el doctor Carlos Fernández Cesarego en una interesantísima conversación sobre la teoría del derecho desde una perspectiva filosófica. Doctor Fernández, en el bloque anterior entonces había quedado pendiente un punto que es crucial para el derecho, ¿no? Decíamos que, bueno, todos los hombres, básicamente desde un punto de vista estrictamente natural, somos animales, pero lo que nos diferencia de los demás animales es el hecho precisamente, como lo decía Aristóteles, esta condición ontológica de seres sociales y racionales que nos penetra, que es inmanente a nosotros y que se proyecta, ¿no? Y que permite esta interrelación y la identificación nuestra en el otro, la proyección del yo. Y eso es lo que nos define entonces como ser humano. Es decir, el animal humano adquiere la condición de un ser humano. Entonces, en este concepto filosófico de la definición del ser humano, debe aterrizar definitivamente una teoría jurídica. ¿Y qué es lo que usted propone precisamente, ¿no? ¿Cómo construye, cómo define usted o cómo concibe la idea de un derecho que esté destinado precisamente a tener como centro de atención, quizá no al hombre en un sentido antropocéntrico, sino más que al hombre, al ser humano, ¿no? Como un ser libre por naturaleza, digamos, utilizando esa concepción existencialista sartreana, un hombre arrojado a la libertad. Lanzado al mundo. Lanzado al mundo. Bueno, yo concibo al ser humano dentro de esta concepción general como un animal que se diferencia de los otros animales en que es el único libre, capaz de decidir por sí mismo. Y lo que usted decía, esa libertad, proyectarla, que se vuelva realidad, acción, conducta, relaciones humanas. Es un animal. Cuando le digo esto a los alumnos un poco que creen que la palabra animal es un insulto y es solamente describirnos. Yo tuve una anécdota que las cuento a los alumnos para hacerlos reír un rato. Y un día cometí un error seguro manejando el auto y un señor me grita desde su auto, ¡animal! Y yo me río. Yo le veo la cara de furia porque en vez de gritarle otra lisura, me reí porque dije, ve, este tonto me está describiendo a mí como animal cuando él también es otro animal. No se ha dado cuenta que es animal. ¿No se ha dado cuenta? Filosóficamente podríamos decir que adquirió conciencia de sí mismo a través suyo. Exactamente, ¿sí? Yo me reí como diciendo, bueno, usted me está describiendo parcialmente como un animal más, pero usted no sabe que ese animal más para ser humano y no ser mesa o ser sillón es la libertad, la capacidad de decidir por sí mismo y esa decisión proyectarla en actos, en conductas, en relaciones humanas y con el mundo en general. Y se es, decía, para repetirlo, desde la concepción hasta la muerte. Por eso antes el concebido no era considerado ser humano. Había que esperar que naciera. Y cuando nace ya no es concebido, ¡qué absurdo! Y eso estaba en todos los códigos del mundo cuando hicimos el peruano. Y yo luché para que el concebido ingresara al código como sujeto de derecho. Me costó grandes batallas, porque estaba contra todos los códigos vigentes. Es el primer código que reconoce, el código 84, al concebido como ser humano. Por supuesto que entró como segundo párrafo de un artículo que ya estaba el primero y puede haber una confusión, pero lo importante es que ya está. Entonces,
este ser humano, que es este animal que lo diferencia de los otros animales por su libertad, es el creador del derecho. Primera condición, ser humano creador de derecho. Desde la tribu más primitiva, dicen, este es mi territorio, donde yo cazo, donde yo pesco, nadie puede ingresar a este territorio, mis mujeres son mías, nadie las puede llevar, son mías, me pertenecen. También es así que al rato de la Sabina fue un acontecimiento extraordinario en su momento posterior. Entonces, y aquí hay un derecho incipiente, absurdo si se quiere, pero están estableciendo reglas de conducta obligatorias. Derecho al fin y al cabo. Derecho al fin y al cabo. Bueno, entonces, el que crea el derecho es el ser humano, creador del derecho. ¿A quién se debe el derecho? Al ser humano. Segundo, es protagonista del derecho. Protagonista del derecho. Si Caín mata a Abel, es protagonista, está incumpliendo una norma jurídica. Si Juan compra un chocolate cuando es menor de 12 años, está realizando también un acto similar. Entonces, esa es la primera condición. La segunda condición es ser protagonista, el actor del derecho, el que hace el derecho con su vida. No solamente lo crea, sino lo realiza. Y tercero, la capacidad de regular. O sea que el ser humano es creador, protagonista, y por las normas que ha regulado es destinatario del derecho que él ha creado. O sea que es creador, protagonista y destinatario, se somete al derecho que él mismo ha creado. Y por lo mismo el derecho es, digamos, para usar un término griego, autopoético, es decir, está en una permanente situación de autogeneración y regeneración. Conforme van cambiando las conductas humanas, las normas también, después de una valoración de esas conductas, las normas tienen que modificarse. Eso es lo normal. Yo 20 años he luchado para que se actualice permanentemente el Código Civil. He luchado en vano. No les interesa el Código Civil. Hay otros problemas grandes o minúsculos más urgentes probablemente. Bueno, ahora, esta concepción o una concepción como la suya definitivamente colisiona con una vieja y tradicional teoría que es la del derecho natural, el justnaturalismo, que, bueno, desde los tiempos de Aristóteles prácticamente pues tuvo una amplísima difusión por todo el mundo occidental y que, digamos, llevado al campo de la escolástica medieval religiosa, casi terminaba comprendiéndose al derecho como una suerte de extracto del ADN del cosmos que se encuentra regulado, ordenado por las leyes divinas universales y que el hombre con su gran entendimiento y capacidad, lo que le hace hecho a imagen y semejanza de Dios, puede captar y copiar ese orden para trasladarlo a este mundo social caótico para tratar de ordenarlo. Pero como usted bien lo señala, el derecho se genera más bien en las relaciones sociales, es decir, no proviene del cosmos, no proviene de la fisis, no proviene de la naturaleza. ¿Cuánto le costó a usted enfrentarse aquellos años en los 40, en los 50, cuando el justnaturalismo era todavía una teoría viva, actuante, palpitante, y donde la escolástica americana o latinoamericana todavía estaba muy presente en nuestras universidades? Yo soy cristiano. Y siendo además usted cristiano, como en San Marcos o en la Universidad Católica, definitivamente esto debe haberle generado alguna serie de problemas. Todas mis teorías me han generado problemas, pero tal vez esta de que
no hay derecho natural, sino que el derecho lo crea el ser humano, que lo que tiene el hombre es una exigencia existencial de que su vida sea regulada para defenderse. ¿Qué defiende finalmente? Su libertad a través de la justicia. Cuando yo estudié Derecho, en el Código del 36, el libro de personas hablaba de domicilio, de capacidad y de nombre. Eso era todo el libro. Y todo el código era la propiedad. Así es. Era una copia del derecho que pasó todo el siglo XVIII, XIX, que está concretado en el Código Civil de Napoleón, que dice: el derecho a propiedad es absoluto, inviolable y sagrado. Nada de eso lo atribuyen al ser humano. Y sabemos que no hay derecho absoluto, todos tienen limitaciones. Segundo, que todos los derechos son violables. Y tercero, que si hay algo sagrado no son las cosas sino el ser humano. Bueno, que además esa era una idea justnaturalista. La propiedad es un derecho natural del ser humano. Se concebía esa idea, ¿verdad? De esa forma defienden, claro, el derecho de propiedad, sin denigrar el derecho de propiedad, que es indispensable para vivir, desde el colchón donde duermo, o de los cartoncitos donde duermo cuando no tengo colchón. Es propiedad. Sin denigrar la propiedad, esta propiedad que era el centro del estudio del derecho, yo estudié así, lo hemos ido cambiando. Y yo creo que tengo una gran participación, lo reconocen fuera, en crear la teoría personalista, que simplemente hace que la jerarquía cambie y que el ser humano sea jerárquicamente superior a un instrumento que utiliza para vivir. Instrumento, como es la propiedad. El ser humano es un fin en sí mismo. Como un fin en sí mismo puede estar sujeto a la propiedad, a un instrumento. Entonces esto crea el personalismo, que es una nueva concepción del derecho que gira en torno a la persona, al ser humano. Tan es así que el libro primero del Código Civil peruano 84 en su momento fue considerado por extranjeros, sobre todo por los italianos, y así lo escribe León Baranderán. Cuando pregunta por el código, los italianos le dicen: el libro de personas es el mejor del mundo. ¿Por qué? Porque ahí se habla del derecho a la vida, el derecho a la libertad, al honor, etcétera. El derecho a la intimidad, en fin, se amplía la visión de protección del ser humano, de la persona. Así es. Bueno, eso... Ahora, la libertad es un concepto que puede dar para mucho, puede ser un cajón desastre también. Yo digo que es como Dios. Más o menos. No se pueden definir, pero usted vive a Dios si lo vive. Y usted vive la libertad si la siente. Hay gente que no vive a Dios, lo ignora. Hay gente que no vive la libertad y la ignora. Yo nací viviendo la libertad desde niño, qué curioso. He luchado contra todos los que están contra la libertad. Estuve en un colegio que en cierto momento el italiano se volvió fascista. Me quisieron hacer balila por el jus sanguinis, que mi abuelo era italiano. No, le dije: yo soy peruano. Vino la guerra, yo estaba de parte de los aliados y no... no de Italia. Después he dicho: ¿cómo no me han votado de ese colegio? Lo que pasa es que los profesores no eran fascistas, pero tenían que ponerse la camisa negra claro, para seguir sirviendo en dólares fuera de su país. Después lo comprendí, pero dije: a mí debió haber votado de ese colegio. Bueno, después, siendo joven, surgió Odría. Yo estuve muy vinculado al presidente Bustamante Rivero. No voy a decir cómo porque es largo el cuento y no viene al caso. Pero surge Odría, da el golpe, el 48, y evidentemente
buscamos un candidato, porque se lanza de candidato para legitimarse. Y la gente mayor mía, pero gente con la que estoy vinculada, Porras, León Barandiarán, etcétera, buscan a un general Montañe, pero un general serio, justamente todo lo contrario de lo que representaba Odría. Intereses que ya conocemos históricamente. Y yo luché. Y en la Plaza San Martín, organizando un meeting de presentación del candidato, viene la policía, me coge y me encarcela. Sin decirme por qué, ni para qué, sin comunicarme, sin abogado, nada. Y me buscaron a mí entre mis asistentes, que estábamos un grupo, a mí, porque decían que yo tenía ya antecedentes en el Ministerio de Gobierno, porque había dirigido una huelga en la Facultad de Derecho que sacó al decano, que era un inútil, antiguado, no. Yo fui el presidente del comité de huelga y después fui el presidente del comité de huelga que sacó el candidato a rector de Odría. O sea que ya tenía antecedentes de subversivo, entre comillas, como estudiante. Y no soy nada subversivo, soy el hombre más pacífico del mundo. Pero eso sí, estuve preso por Odría, felizmente salí pronto. Y después ya, evidentemente, he estado contra el autoritarismo de Fujimori, ¿no? Que me costó también, porque publiqué artículos, a pesar de que él me honró siendo presidente constitucional, me nombró una comisión de 4 para negociar con Chile la entrega del muelle de Arica. Estuve en esa comisión, pero cuando él declara el 5 de abril, yo el 7 de abril renuncio. Y escribí contra el autoritarismo. El año 86, cuando él había ganado la elección largamente el 85, en una revista Apertura. Digo, se está demoliendo la democracia, y después en un periódico. Simplemente porque consideraba que estos dos presidentes, buenos, malos o regulares, no los juzgo, sí en la parte de la libertad, que es lo que a mí me interesaba principalmente, nos limitó la libertad. Hubo restricciones. Tuve, después que me cayó, después me enteré que me habían registrado, me mandaron registrar si tenía cuentas, porque creían que yo era millonario, que de dónde había sacado dinero, porque vivía en La Molina. He sido el primero que construyó su casa en una colina de arena que la compré a 80 centavos metro, sin agua ni desagüe, y ahí construí mi casa. El primero que construyó la Rinconada de Ate, que después la convertimos, y yo soy fundador de La Molina. ¿No? Entonces, claro, después de 20 años viví entre los ricos, 2.500 metros, Fernández Sarego es millonario, ¿no? Entonces querían buscar cómo, siendo un abogado normal, de dónde había yo, según su sistema de ellos, obtenido esos fondos. Obtenido los fondos para hacer esa casa grande, en 2.500 metros. La construyó, la planificó mi amigo, el arquitecto compañero de clase que nos queríamos mucho, Villarán Freire, Mañuco, hizo los planos gratis. Mi cuñado ingeniero, Luis Fontenoy, la construyó gratis. O sea que esa casa casi no me costó los materiales y la mano de obra, eso sí. Pero yo ganaba bien, eso sí, ganaba bien como abogado, y tenía los fondos para afrontar esta construcción. Bueno. Entonces también fui perseguido. Todo en nombre de la libertad. Todo en nombre de la libertad. No solamente de mis enseñanzas, amo la libertad, sino en la calle. Porque la conducta de uno no es lo que piensa, sino vivir como piensa, actuar como piensa. Vamos entonces a hacer una pausa a continuación y regresamos al siguiente bloque referente jurídico.